Vamos a hacer un ejercicio de la unidad 4 de estimación, el ejercicio 5 de los complementarios en la página 27 y le vamos a agregar el inciso E para trabajar también prueba de hipótesis. Se desea estimar la varianza poblacional del peso individual de una línea de conejos para carnes con un coeficiente de confianza del 95%. A partir de una muestra de 30 conejos, se obtuvo una media de 2,40 kilogramos y un desvío estándar de 0,37 kilogramos. En el enunciado nos están pidiendo que estimemos al parámetro varianza poblacional. Nos dan información muestral, 30 conejos, que es el tamaño de la muestra, la media muestral, que es de 2,40, y el desvío estándar de 0,37 kilogramos. La estimación que vamos a hacer es por intervalo de confianza, ya que nos están dando un coeficiente de confianza del 95%. Además, en el enunciado nos dicen que estimemos la varianza poblacional mediante un intervalo de confianza. Vamos a analizar la variable en estudio y a definir el parámetro de interés. Definamos la variable en estudio. En este caso es el peso de un conejo para carnes medido en kilogramos. Recordemos que la variable en estudio se define a partir de una unidad experimental, ya que a cada uno de los conejos de la muestra se los va a pesar y registrar el peso en kilogramos. Luego, el parámetro de interés o en estudio es la varianza poblacional del peso de los conejos para carnes. Para ver la variable pivotal que vamos a utilizar para hacer la estimación correspondiente al parámetro de estudio, tenemos que verificar si la variable en estudio X se distribuye o no en forma normal. Como el enunciado no nos brinda esta información, tendremos que hacer la prueba de Shapiro-Wilks para verificar dicha normalidad. Vamos a hacer el test de Shapiro-Wilks para probar la normalidad de la variable. Las hipótesis estadísticas son la hipótesis nula, que X se distribuye normal con parámetros mu sigma cuadrado, y la hipótesis alternativa, que X no se distribuye normal con parámetros mu sigma cuadrado. El nivel de significación siempre es el mismo, usamos un alfa igual a 0,10. La regla de decisión es rechazar la hipótesis nula si el p-valor es menor o igual a 0,10 y no rechazar la hipótesis nula si el p-valor es mayor a 0,10. Como el p-valor es 0,6113 y es mayor a 0,10, no rechazamos la hipótesis nula, con lo cual la variable se distribuye en forma normal con parámetros mu sigma cuadrado. La conclusión queda de la siguiente manera. Con un nivel de significación del 10%, no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede suponer que el peso de los conejos para carnes medido en kilogramos se distribuye en forma normal con parámetros mu sigma cuadrado en esta población de conejos en estudio. Vamos ahora a ver la variable pivotal que vamos a utilizar. Una vez verificada la condición de normalidad, ya estamos en condiciones de definir la variable pivotal que vamos a usar, o estadístico de prueba, para realizar la estimación correspondiente al parámetro de interés, que es la varianza poblacional. Entonces vamos a usar un h cuadrado cuya distribución es chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Esta fórmula la encuentran en la guía de fórmulas y tablas. Comencemos con la parte A del ejercicio. Estimar la varianza poblacional del peso individual mediante un intervalo de confianza del 95% y concluir. Vamos a ver cómo construir dicho intervalo. Tenemos como datos muestrales el tamaño de la muestra, el desvío estándar muestral, la media muestral y nos dicen que el nivel de confianza, o sea 1 menos alfa, es igual a 0,95. Para hacer la estimación por intervalo de confianza, vamos a buscar un conjunto de valores
que espero con un 95% de confianza se encuentre el parámetro de interés. Vamos a ver cómo buscar ese conjunto de valores. A continuación, vemos la distribución de nuestra variable pivotal, que es un h cuadrado con 29 grados de libertad. Sabemos que no es simétrica, que su intervalo de definición es de 0 a más infinito. En el centro de dicha distribución tendremos una confianza del 95%, o 0,95 igual a 1 menos alfa. Por lo tanto, a ambas colas de la distribución tendremos un alfa sobre 2 igual a 0,025. El intervalo de confianza para la varianza poblacional con un nivel del 95% se construye partiendo de la variable pivotal chi cuadrado, cuya distribución dijimos que era un h cuadrado con 29 grados de libertad. Y dos valores de chi cuadrado, ambos con 29 grados de libertad, el primero con una probabilidad de 0,025 y el segundo con una probabilidad de 0,975, tales que ambos valores delimitan el 95% del área comprendida entre ellos. De este modo, podemos plantear la siguiente probabilidad. La probabilidad de que chi cuadrado se encuentre entre ambos valores es igual a 0,95. Reemplazamos a chi cuadrado por su fórmula y queda la siguiente expresión. La probabilidad de que s cuadrado por n-1 sobre sigma cuadrado, que es el parámetro de interés, se encuentre entre ambos valores es igual a 0,95. Despejando sigma cuadrado y haciendo algunas cuentas, obtenemos el intervalo de confianza buscado. Como límite inferior, tenemos la siguiente expresión. S cuadrado por n-1 sobre chi cuadrado con 29 grados de libertad y una probabilidad de 0,975. Y como límite superior, S cuadrado por n-1 sobre un chi cuadrado con 29 grados de libertad y una probabilidad de 0,025. Ambos valores de chi cuadrados que están en el denominador los vamos a buscar en la guía de fórmulas y tablas en la página de la distribución de chi cuadrado. En la práctica, cuando tengan que resolver un ejercicio para estimar la varianza poblacional por intervalo de confianza, solo tienen que reemplazar los datos en la fórmula del intervalo que acabamos de construir, teniendo en cuenta siempre el nivel de confianza indicado en el enunciado. Los pasos anteriores que desarrollamos en esta diapositiva no hace falta realizarlos. Vamos como paso siguiente a reemplazar los datos muestrales y tabulares para obtener el intervalo de confianza buscado. Reemplazamos los datos de la fórmula del límite inferior y del límite superior por los valores muestrales y tabulares y obtenemos que el límite inferior es igual a 0,0868 y el límite superior es igual a 0,2474. Entonces dejamos expresado el intervalo con las unidades elevadas al cuadrado, ya que estamos estimando a la varianza poblacional. Y luego escribimos la conclusión correspondiente. Con un nivel de confianza del 95%, se espera que el intervalo, y escribimos el intervalo con las unidades correspondientes, cubra o abarque al valor de la varianza poblacional del peso de los conejos para carnes en esta población en estudio. Bueno, vamos a continuar con los demás incisos del enunciado. Continuemos con la parte B del ejercicio. Indicar la variable aleatoria empleada como pivotal expresando su distribución. La variable pivotal que utilizamos es una chi cuadrado cuya distribución es chi cuadrado con 29 grados de libertad. La parte C nos piden indicar los valores tabulares empleados para el límite inferior y el límite superior. Para el límite inferior utilizamos un chi cuadrado con una probabilidad de 0,975 y 29 grados de libertad. Ese valor lo buscamos en la guía de fórmulas y tablas
y nos dio 45,722. Y para el límite superior utilizamos un chi cuadrado con una probabilidad de 0,025 y 29 grados de libertad. También al buscarlo en la guía de fórmulas y tablas, en la tabla de chi cuadrado nos dio un valor tabular de 16,047. Como parte D, nos piden definir la variable en estudio y la población de interés. La variable en estudio, ya lo dijimos antes, es el peso de un conejo para carnes en kilogramos. Y la población de interés son los conejos para carnes. Vamos a hacer el punto E, que es el que agregamos al ejercicio complementario. A un nivel del 5%, tiene el investigador evidencias para suponer que la varianza poblacional es igual a 0,2 kilogramos al cuadrado. Recordemos que el intervalo de confianza que acabamos de construir para la varianza poblacional lo construimos con un alto nivel de confianza. Es decir, que de 100 intervalos construidos con 100 muestras distintas de tamaño 30, esperamos que 95 de estos intervalos cubran al valor del parámetro y 5 solamente que no lo cubran. Este intervalo de confianza lo vamos a utilizar para hacer la prueba correspondiente. Las hipótesis estadísticas las vamos a plantear en función de la hipótesis de trabajo del investigador. En este caso es que la varianza poblacional es igual a 0,2 kilogramos al cuadrado. Por lo tanto, las hipótesis estadísticas quedan planteadas de la siguiente manera. La hipótesis nula es que la varianza poblacional es igual a 0,2 y la hipótesis alternativa, la varianza poblacional distinta a 0,2. Vamos a tener entonces un contraste bilateral. Este tipo de contraste, a partir del intervalo construido, se puede hacer si las hipótesis son bilaterales y utilizando la misma muestra con la que se construyó el intervalo de confianza. También tenemos que tener en cuenta que para poder hacer este contraste a partir del intervalo de confianza construido, el nivel de significación debe ser complementario al nivel de confianza con el que estimamos a la varianza poblacional. Si el nivel de confianza es 0,95, el nivel de significación debe ser de 0,05. Como esta condición se cumple, podemos hacer el contraste a partir del intervalo construido. Lo que vamos a ver es si el intervalo cubre el valor de la varianza poblacional indicado en la hipótesis nula. Como 0,2 es menor a 0,2474 y mayor a 0,0868, o sea 0,2 pertenece al intervalo, podemos suponer que el intervalo cubre el valor de la varianza poblacional planteado en la hipótesis nula. Por lo tanto, la decisión será no rechazar la hipótesis nula. Luego escribimos la conclusión. Con un nivel de significación del 5%, no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. Y escribimos la hipótesis nula. Por lo tanto, la varianza poblacional del peso de los conejos para carnes es igual a 0,2 kilogramos al cuadrado en esta población de conejos para carnes en estudio.